Hola Francisco, bien, ¿y a ti cómo te va? Bien, un gusto estar contigo nuevamente luego de varios días sin hablar de ciencias, pero hoy vamos a hablar de eso en el marco de un tema que es importante y que tiene que ver con los alimentos, los trastornos de conducta alimentaria. Tú hiciste un informe, una nota para Diario Concepción. A ver, cuéntame primero cómo surgió tu inquietud de introducirte en este tema muy desconocido todavía para muchos chilenos. Exactamente. Bueno, la inquietud de plantear este tema en este momento fue porque hace poco tiempo, poco más de una semana, se pudo presentar en el Congreso Nacional eh, un proyecto en el fondo de ley que apuesta porque la atención de los trastornos de la conducta alimentaria esté garantizada por el Estado de Chile, algo que hoy día es totalmente una falencia porque en el fondo es un trastorno, o un grupo de trastornos, mejor dicho, que está muy invisibilizado y en eso está en el fondo aquí el tema de la ciencia, porque por un lado la ciencia ha provisto de mucha evidencia que en el fondo que avala la complejidad de este trastorno, pero a la vez falta ciencia para saber en el fondo cuál es la incidencia, el real impacto, cuántas personas están afectadas por este grupo de Sí. trastornos o una enfermedad mental en el fondo. ¿Qué son los trastornos de conducta alimentaria? ¿Cómo podríamos definirlos? Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria, en palabras simples, son un grupo en el fondo de enfermedades mentales que se caracterizan por un lado em, por repercutir en el comportamiento que las personas tienen en relación a la ingesta de alimentos y también comportamientos vinculados a la figura corporal en el fondo o a la imagen corporal. Esto quiere decir que hay una obsesión en el fondo por la imagen corporal que se manifiesta desde conductas obsesivas en relación a los alimentos, como la restricción de los alimentos, conductas como esconder alimentos, botar alimentos, otras conductas purgativas. Y además también muchas veces se asocia a una obsesión con el ejercicio físico, o sea, lo recomendable, lo saludable se transforma en un límite totalmente opuesto y excesivo. Sí. ¿Esto afecta a personas en alguna edad principalmente o es transversal? Bueno, esa es una pregunta súper importante porque en el fondo lo que la ciencia dice es que este trastorno en el fondo no tiene una edad, si bien se cree que, por ejemplo, o se estima que los adolescentes o las personas en la adolescencia son especialmente vulnerables por todo el tema de la construcción de la identidad y todos los cambios hormonales que provocan ciertas vulnerabilidades en el fondo, pero no hay una edad en específico. Sí se ha establecido que la mayor incidencia va entre los 18 a los 26 años, que ahí está como el grupo donde hay más casos por lo que se ha podido establecer. Pero eso no significa que no pueda dar antes, no significa que no pueda dar después. Sí. ¿Hay algunos ejemplos de trastornos de conducta alimentaria que a la gente quizás le suenan más que otros? ¿Está acá la anorexia, la bulimia, por ejemplo? Si nos pudieras detallar. Exactamente, bueno, los trastornos de la conducta alimentaria son varios. Hay algunos que están oficialmente reconocidos por el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Psiquiátricas, pero hay otros que no. Dentro de los más conocidos, por ejemplo, está la bulimia, está la anorexia, está también el trastorno por atracón. Hay un montón de otros que han ido apareciendo, como por ejemplo la vigorexia, que también tiene que ver exactamente con la obsesión con el ejercicio físico. Hay uno que se llama ortorexia, que en el fondo que es llevar como el consumo de alimentación saludable, de alimentos naturales, de vegetales, al extremo en el fondo. Esos son los más conocidos, pero la verdad es que es un grupo súper amplio de patologías. Sí, en tu artículo se habla de este proyecto de ley justamente que tú nos mencionabas, eh, porque al parecer el Estado no se hace cargo. Entonces hay un vacío ahí importante. ¿Qué se busca con estas iniciativas legales? Bueno, quiero destacar que este proyecto de ley es en el fondo es un impulso, es una idea que ha surgido desde dos sobrevivientes de trastorno de la conducta alimentaria. Una de ellas es Sofía Bugueño, que es de Concepción, egresada de Psicología de la Universidad de Concepción y que se ha especializado justamente en los trastornos de la conducta alimentaria para poder ayudar a las personas a que no vivan en el fondo lo mismo que ella.
Eh, Hoy en día, bueno, la salud mental se sabe que tiene bastantes brechas en Chile y en particular el tema de los trastornos de la conducta alimentaria no están bien reconocidos como problemas de salud mental, entonces no tienen una cobertura íntegra ni en el sistema público ni en el privado. Eso significa que muchas veces se accede a terapias que no son las adecuadas, que no son integrales como se necesita. Entonces, eso significa que no hay una probabilidad o una oportunidad de recuperación para las personas. Entonces, ese es Mm. un tema súper importante porque además son tratamientos de largo aliento, de alto costo, requieren muchas disciplinas, requieren constancia y eso el sistema hoy en día no lo está dando y en el ámbito privado, en el fondo, sale muy, muy caro poder en el fondo tener un tratamiento como corresponde. Y esto se condice además con que faltan muchos especialistas en el sistema público, o sea, la invisibilización de estos trastornos también se condice o se refleja no solo en la falta de cifras, no solo en los mitos que hay en torno a los trastornos de la conducta alimentaria, sino también en la falta de especialistas para que de verdad todas las personas que lo padecen tengan Sí. acceso a una atención oportuna y de calidad. Natalia, y al parecer esto está encadenado con otros fenómenos. ¿Te acuerdas que hace un tiempo fue acusado Instagram de fomentar que las niñas, sobre todo por un tema de vanidad, de demostrarse bonitas, caían en desórdenes alimenticios o en estos trastornos de conducta por el querer sobresalir, el no sentirse fea? Sabemos que esto también puede afectar a hombres, ¿por qué no? ¿Te parece que el tema de la publicidad también es un punto a atacar? Claro, bueno, en primer lugar, uno de los mitos es que los trastornos de la conducta alimentaria son una enfermedad que afecta solo a las mujeres y que son una enfermedad de la Ya. vanidad. En el fondo, no tienen género, pueden afectar tanto a hombres como mujeres y personas de la comunidad trans. Y no es un tema de vanidad o de belleza, o sea, a veces se relaciona, es como la punta del iceberg, pero es algo mucho más complejo y efectivamente muchas veces los estereotipos de género, los estereotipos de cómo debe lucir una persona, de cómo debe lucir, por ejemplo, la mujer perfecta, tanto que se ve en Instagram con influencers que usan Sí. filtros, que se operan, eso hace que generan en el fondo imágenes irreales o ideales inalcanzables que pueden en el fondo relacionarse con el desarrollo de estos desórdenes o con el agravamiento de esto. Sí, claro. Por último, Natalia, también era parte de tu informe para el diario Concepción, cómo poder fomentar el amor propio y el respeto. Bueno, eso es algo que se debe fomentar desde la primera infancia. En el fondo, nadie nace odiando sus cuerpos, así es que lo que hay que fomentar, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, es el amor propio, es respetar el cuerpo, que es lo que nos permite vivir, respetar y tener una sana relación con la comida, que es una necesidad fisiológica, y desde ahí también respetar en el fondo que no existe un cuerpo perfecto, que todos los cuerpos lo son, también incentivar y ir demostrando que el peso no es un indicador infalible de salud. Eso ya está medio obsoleto o bastante obsoleto. Ser delgado no es sinónimo de estar 100% sano. Claro. Tener sobrepeso no siempre es sinónimo de tener enfermedades. Entonces, son muchas las cosas que hay que avanzar, pero el principal mensaje en el fondo es que todos los cuerpos son perfectos, el cuerpo es lo que nos permite vivir y uno de nuestros combustibles es la comida, por tanto tenemos que tener hábitos saludables para tener una sanidad en nuestro cuerpo y no por cómo nos vean los otros, sino por cómo nos sentimos nosotros mismos. Natalia Quiero, periodista del diario Concepción, quienes quieran ahondar más en este tema, está el reportaje que hizo Natalia en la sección de ciencias del diario Concepción. Natalia, muchas gracias por tu comentario. Gracias a ti. Nos Chao. vemos.